Si eres fan del fútbol, seguro has escuchado a tu padre decir que el fútbol de antes era mejor, mucho más duro, más real. Pero, ¿y si te dijera que no es solo nostalgia? ¿Y si realmente el fútbol de hoy es más blando, pero a propósito? Lo curioso es que este cambio no fue accidental. El fútbol se ha vuelto intencionadamente más suave. Está diseñado a conciencia para que así sea. Y esta es la razón. Esto es Premier. Durante décadas, el fútbol vivió una batalla silenciosa. Habilidad contra fuerza. Antes, la violencia no solo era común, era parte del juego. Lesiones graves, entradas brutales, incluso muertes. Entonces surge la gran pregunta. ¿Por qué cambió el fútbol? ¿Cuándo dejó de ser un deporte duro? Y por último, ¿realmente es más débil el fútbol actual? Para entenderlo, tenemos que viajar atrás. El fútbol moderno nace en la Inglaterra victoriana, en internados, donde el deporte tenía un objetivo muy distinto. No era ganar, era formar hombres duros. Existía una filosofía llamada cristianismo muscular, que defendía que el dolor físico fortalecía el alma, y que el juego honesto y el trabajo de equipo en el terreno de juego promovían la fortaleza. Esta ideología era popular en los colegios públicos británicos de la época. El fútbol de los primeros tiempos en las escuelas, similar al rugby o al fútbol callejero, era parecido a los juegos multitudinarios de la época medieval. Y reflejaba eso, se permitía golpear las espinillas, romper dientes, fracturar huesos. Algunos jugadores además pegaban cristales a sus botas. Todo era parte del juego. Incluso muchos morían a causa de las heridas. Sí, suena extremo, pero así empezó todo. En 1863 algo cambia para siempre. La Asociación de Fútbol creó un nuevo reglamento que prohibía golpear, zancadillear o tocar el balón con las manos. El objetivo era claro, que el fútbol ya no fuese un juego donde la violencia prevalecía, sino un deporte donde la habilidad superara a la fuerza. Pero en la práctica, la violencia siguió. Dos ejemplos claros se vieron en años posteriores. El primero es el de Pelé en el Mundial de 1966, donde fue literalmente destrozado a patadas por una selección búlgara que se marchó del campo sin sancionar. Otro ejemplo fue el de Diego Maradona. El argentino sufrió una brutal entrada de Andoni Goicoechea, apodado el Carnicero de Bilbao, que le fracturó el tobillo, sin ni siquiera recibir amarilla en ese momento. La lesión tenía un nombre, que era Goicoechea, pero a través de estos 9 días me puse a pensar un montón de cosas y por sobre todas las cosas yo sé perdonar y lo perdono a Goicoechea. Yo sé de que no es ningún santo jugando al fútbol, pero tampoco puedo vivir con un rencor hacia este muchacho que como fue Maradona podía haber sido cualquiera, porque estaba realmente cabreado por el juego que estaba haciendo el Barcelona, que prácticamente no lo dejábamos llegar al arco. El mensaje era claro, el talento afloraba, pero la fuerza mandaba. El punto de inflexión real llega en 1990. Ahí la FIFA decide intervenir, y durante los preparativos para el Mundial, dieron instrucciones a los árbitros para que pusieran freno al juego violento y castigasen el juego violento sin excepciones. El resultado: se duplicaron las tarjetas rojas, se cambió la mentalidad arbitral y se empezó a proteger al jugador talentoso. En 1994, el cambio se intensifica. Los árbitros fueron entrenados física y psicológicamente, aceptaron nuevas interpretaciones del reglamento y se mandó a expulsar automáticamente a cualquier jugador que hiciese una entrada por detrás. Muchos comenzaron a argumentar que el cambio de enfoque había provocado una corrección excesiva, ya que el número de tarjetas rojas comenzó a dispararse en las siguientes Copas del Mundo. Pero con el tiempo, la cultura empezó a cambiar. El juego violento se volvió menos común en la década de 2000, aunque ciertamente seguía existiendo.
Así, con el tiempo, el fútbol cambió por completo. Menos violencia, más técnica y más espectáculo. Para el recuerdo quedarán agresiones como la de Martin Taylor, del Birmingham City, que fracturó la pierna de Eduardo Dilba, del Arsenal, en 3 sitios. Hoy, con el VAR, ya es casi imposible que algo similar pase desapercibido. Así que sí, el fútbol es menos rudo que antes, pero con atletas profesionales rindiendo a niveles de condición física sin precedentes, con menos lesiones por contacto, con protocolos activos para conmociones cerebrales y un espectáculo posiblemente más atractivo. Es verdad, el fútbol de antes era más duro, pero no necesariamente mejor. Lo que hemos visto en estos 150 años no es una decadencia, es una evolución de la fuerza, a la habilidad. Y la próxima vez que tu padre te diga que el fútbol se ha vuelto menos intenso y que fue mejor en su época, siempre vale la pena recordar que probablemente sus padres les decían lo mismo. Si te gustan este tipo de historias ocultas del fútbol, dale like y suscríbete a Esto es Premier. Y ahora dime tú, ¿prefieres el fútbol de antes o el de ahora?